Está con nosotros el mayor del Ejército en situación de retiro, Evaristo Castillo, a quien le damos la bienvenida aquí en Radio Exitosa. Bueno, él ha tenido una larga experiencia en lo que ha sido la lucha también contra el narcotráfico o el terrorismo en zonas de emergencia, en el Huallaga, si no me equivoco también. Ha desempeñado él papeles importantes a la cabeza también de unidades del ejército peruano que han estado justamente cumpliendo esta tarea. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Évora. ¿Qué tal, señor Castillo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Obviamente muy gentil por acompañarnos esta noche. Bueno, para compartir con usted algunas opiniones y reflexiones. Han pasado varios días desde que se difundió un video grabado el 19 de junio en el que se veía decenas de personas participando del entierro de un ex terrorista, ¿no? Y en lo que se ha llamado el mausoleo de la discordia en el distrito de Comas, ¿no? Tanto así que el día de ayer el alcalde de ese distrito, el señor Miguel Ángel Saldaña, parece que ya movido por la presión de la opinión pública también, ha anunciado que este mausoleo tendrá que demolerse, ¿no? Tendrá que demolerse, pero eso sí, se tienen que cumplir ciertos requisitos previamente de carácter legal. Él había autorizado que se construyan pues allí, en todo caso, nichos para 7 personas y no para 50, que es la que aparentemente es lo que aquí se está observando y por lo tanto tendría carácter de ilegal. Pero antes tendrán que retirarse los cuerpos también que han sido enterrados en ese lugar y para eso tiene que haber un procedimiento ante el Ministerio Público. Ese es una arista nada más de este asunto, ¿no? El problema de fondo es otro, ¿no? ¿Quiénes salen beneficiados con tanta publicidad que se le ha hecho en los últimos días a este asunto, ¿no? Claro, porque ahí hay dos factores, ¿no? Primero, que eso demuestra que el proselitismo de Sendero está vivo, que siguen trabajando ellos, porque generalmente estos tipos de movimientos mesiánicos y violentos no bajan la guardia, ¿no? Porque ellos se basan en el adoctrinamiento y en su ideología, cosa que el Estado peruano o los estados generalmente descuidan, ¿no? Entonces estamos viendo de que de la noche a la mañana aparece un mausoleo, ya hecho, terminado. Sin embargo, luego descubrimos que hubo una procesión, que además fue acordonada por la policía, sí, ¿no? O sea que el Estado inerte ante la violencia, ¿no? Ese es como usted dice, es una arista. Hay muchas aristas más, ¿no? Los famosos remanentes de Sendero, que son parte del financiamiento de todo este tipo de movimientos. Y hemos visto que hay un partido político que pudo conseguir las firmas, cosa que muchos peruanos no pueden hacerlo, porque requiere mucho dinero. Y además ahora ya están poniendo otro partido, o sea que hay una maquinaria financiera, claro, dinero detrás de ellos, ¿no? Y usted sabe que el dinero mueve montañas, ¿no? Ya, aunque este último partido, organización considerada de fachada del Movadefo de Sendero, también ha sido rechazada, ¿no? Como inscripción ante el propio Jurado Nacional de Elecciones. Sí, pero han tenido el poder económico suficiente para casi inscribirlo. Simplemente una ley se lo impide. Pero si no fuera por una ley, fácilmente habrían hecho toda una campaña que todos sabemos que es costosa, ¿no? Y que además la cantidad de firmas que piden es muchísima. Requiere mucha inversión financiera. Entonces hay un tema financiero, hay un tema ideológico, hay un tema de adoctrinamiento permanente, que lo peligroso es que está con los jóvenes, está en las universidades, ¿no? Hay un gran sector de la población que lleva una vida precaria. Yo creo que el 30%, ¿no? Y políticamente, ¿a quién más conviene que este asunto siga allí teniendo el relieve que hemos mencionado? Yo creo que... Aparte al propio Movadefo, a los ex-senderistas, usted hablaba de un tema ideológico que obviamente no ha sido derrotado y difícilmente lo va a hacer también, porque hay quienes fanáticos siguen creyendo en que ese tipo de fundamentos tendrían que haber conseguido mayores objetivos, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una guerra política que emprender. El Estado peruano tiene que entender que tiene que emprender una guerra política. Esos son elementos especiales, con formación especial. No es un policía, no es un militar. Hay gente que ha estudiado para eso, ¿no? Guerra política. Yo tuve un curso en Taiwán. Taiwán tenía 600 escuelas de guerra política y tenía al frente al monstruo en ese entonces, ¿no? La China comunista. Y le hacía la guerra a un pedacito de Estado, que eran 30 millones los taiwaneses, contra 1000 y pico de millones de habitantes, y todo un aparato que era el Estado comunista chino. Sin embargo, la guerra política permanente
fue exitosa en Taiwán. Luego viene, usted acuérdese que ahora ahora China comunista ha asimilado el modelo económico de Taiwán. Miren qué exitosa fue la guerra política, ¿no? Entonces está demostrado que la guerra política surte efecto, siempre y cuando sea bien conducida, ¿no? Y tiene que haber un antes y un durante, no tiene que haber un después. Un después ya es entrar a la contradicción o la confrontación. Y en eso generalmente pierde el Estado porque el enemigo se victimiza. Efectivamente, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Y en este caso también tendrá que actuarse y estilarse fino también, porque cuando se han cometido excesos, hemos terminado siendo llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y prácticamente en todos los casos hemos perdido, ¿no? Así es, que bueno, porque a estos señores se les considera igual también seres humanos como usted, como yo, y tienen derechos también como ustedes, amigos en la televisión o que nos sintonizan en la radio, ¿no? Imagínense sacando los muertos por orden de un juez. No, es algo hasta inhumano, ¿no? No esperemos llegar a eso, ¿no? Sí. Entonces es gravísimo lo que estamos permitiendo que pase, ¿no? Bueno, sí, pero también si se va y se comienza a demoler esta infraestructura porque la opinión pública así lo está exigiendo, también se estaría cometiendo pues un exceso. ¿No es así? Sí, a menos que se siga pues el curso normal, digamos, a ver si ha habido la autorización, si realmente, como lo dice ahora el alcalde, parece que recién lo ha reconocido, ha habido pues una construcción de carácter ilegal ahí que si no aparece este video pues nunca se hubiese percatado absolutamente nadie, creo, salvo algunas personas. Yo creo que para que las historias en el Perú no se repitan, hay que buscar responsabilidad en la cabeza, porque nosotros vemos día a día que hay hechos muy graves. Estamos hablando de los patrulleros, de un montón de cosas. Pobre Perú, pobre nuestra patria. Sin embargo, no hay un responsable, ¿no? Se sigue investigando, se investiga 4, 5, 10 años, es prescrito, se archiva y no pasó nada. Y estamos hablando de un montón de millones que necesita la población peruana que sea bien invertido. El Estado peruano tiene que modernizarse. Y para modernizarse tiene que reformarlo. Y para reformarlo antes, tiene que moralizarlo. Claro, ahora, por ejemplo, hablando de ese asunto de buscar responsables y de estarse endilgando las culpas por las acciones realizadas o no realizadas, ¿no? Vemos estos dimes y diretes a propósito del tema de los patrulleros entre el ministro actual de Interior y el exministro, el señor José Luis Pérez Guadalupe, ¿no? Que el último fin de semana, literalmente hablando de Carlos Basombrío, ha barrido el piso con su nombre. Con él, ¿no? Por haberlo estado cuestionando por la adquisición de estos patrulleros. Él le ha dicho, no, ahí está trabajando con varios miembros de la Policía Nacional que formaron parte también a quienes se les consultó para hacer la adquisición de estos patrulleros, ¿no? En fin, el ministro Basombrío ha respondido de manera tenue nada más, no ha sido más directo en su respuesta, ¿no? Pero ya hizo alusión en varias oportunidades acerca de los defectos o las eventuales irregularidades cometidas en la adquisición de estos patrulleros. Lo que pasa es que un Estado como el nuestro no puede tener 7 ministros en un gobierno del Interior, ¿no? Y tengo entendido que el gobierno anterior también tuvo 7 ministros, ¿no? Y fíjese, y aquellos que han sido ministros hoy en día están dando soluciones por los medios de comunicación. Entonces ustedes, los medios de comunicación, también tienen ahí una función muy importante, ¿no? Tenemos que, volvamos decente la función pública de una vez por todas, ¿no? Porque los cuestionamientos al ministro Basombrío, que yo lo veo casi un gran esfuerzo, hay que dejarlo trabajar, ¿no? Sí. Tampoco puede votar a todos los generales, ¿con quién comanda, no? No, obviamente, pues Aunque yo sí lo haría, yo sacaría a todos y me quedo con el coronel más antiguo, a ese lado general y con ese comando. Ya, pero tengo que ver también, el aparato estructural funciona con varias piezas y no solamente con uno, con dos que con buena voluntad pueden hacer las cosas, pero no pueden convertirse también en todistas. Lo que pasa es que algún día hubo algún día en que no habían tantos generales, no había más que uno. Sí, claro, pero esto también tiene que hacerse pues de manera progresiva, ¿no? Claro. O sea, un corte así, creo, de raíz profundo, puede tener también sus consecuencias negativas. Claro, entiendo yo, ¿no? Porque es un aparato que se ha ido formando en el tiempo, ¿no? Claro. Y ha generado también otro tipo de relaciones, vinculaciones. Además, la sociedad peruana ha crecido, ¿no? Ha crecido económicamente. Pero como le decía la vez pasada, también ha crecido el consumo de sexo, el consumo de drogas, el libertinaje, los bares. Fíjese, cuando yo hago un libro, La conjura de los corruptos, el año 91, digo, señores, esto va a crecer. Hoy en día, en esa época, solamente había 3 o 4 distritos donde se vendía droga. Los que querían iban a comprarla ahí. Ahora en todos los distritos. Le propongo hacer una pausa breve y continuamos con este diálogo y también con las llamadas de los oyentes en Radio Exitosa. Volvemos.
10 de la noche con 6 minutos, seguimos aquí en el Público Protesta, en Radio Exitosa. Nos está acompañando el mayor en retiro del ejército peruano, Evaristo Castillo. En alguna oportunidad hemos conversado con él acerca de diferentes temas de actualidad, lo que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la experiencia que él ha tenido también en combatir en zonas de emergencia el narcotráfico y el terrorismo. ¿No es así, mayor? En su debido momento también. Sí. Y a propósito del narcotráfico, bueno, una repercusión a través de redes sociales y la opinión pública pues causó la frase referida al troncho, ¿no? Dicha por el presidente Pedro Pablo Kuczynski ahí en Colombia mientras asistía a lo que era la firma de paz entre ese país y las FARC, aunque luego señaló de que él no estaba promoviendo o no estaba a favor pues de los fumones también, ¿no? Utilizó también el mismo término exactamente, pero sin embargo yo creo que hay, más allá de que algunos se comiencen a rasgar las vestiduras, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, este tipo de mensajes no creo que sean positivos definitivamente cuando se está buscando que la juventud de nuestro país trate de enmendar el camino correcto, ¿no? Seguir por el tema de profesionalizarse, hacer deportes. El mismo señor Pedro Pablo Kuczynski estaba promoviendo el tema de la actividad deportiva, no sé en qué estarán ahora, ¿se acuerdan los días miércoles antes de que comience el Consejo de Ministros? Sí, su gimnasia, no sé si lo estarán haciendo ahora, pero en fin, son detalles, son anécdotas. Y yo no creo que un deportista o alguien que quiera tener buena salud, por más que quiera darse pues un gustito, se vaya a tirar o a fumar un troncho, ¿no? Disculpen el uso del término, ¿no? A ver, ¿cómo lo observa usted? Yo creo que nuestro presidente, por lo mismo que es norteamericano, tipo Bob Hope, ¿no? Ajá. Entonces él hace ese tipo, yo creo que es un tema amical, es una frase amical, ¿no? Un troncho. Bueno, así como baila, a uno no le gustan que baile, entonces, bueno, yo creo que ha sido un exceso, cuestión de forma, pero ¿no? Entendible, ¿no? De forma más que de fondo, ¿no? Sí. Lo que sí a mí más me preocupa a mí que alguien conversaba de que la política antidrogas en Perú, yo digo, ¿política antidrogas? ¿Cuándo ha habido? Nunca ha habido política antidrogas. Porque las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico casi no existen. Por ejemplo, hay una institución que es CORA, que bueno, se dedica a malograr o a sacar todos los cultivos, ¿no? Ya. Bueno, esa es su misión, ¿no? Tenemos De Vida, que yo lo veo más como una ONG, que ve más el consumo que la lucha contra el narcotráfico. Y tenemos un Dadinandro, que bueno, que los medios que tiene, hay gente que tiene experiencia Dadinandro, pero sin embargo los medios que tiene no le alcanzan para mucho. Entonces tenemos un país donde estamos produciendo 320 toneladas de cocaína, ¿no? Y solamente se pueden requisar 20 toneladas al año. Creo que son 16, 17 de pasta básica y 4 o 5, algo así, de cocaína. O sea, no es nada. Eso es más preocupante. Ahora, con el respeto que se merece la actual directora ejecutiva de De Vida, es una señora reconocida por su manejo, pues es una psicóloga de renombre, creo que 30 años de experiencia. Pero la lucha contra el narcotráfico es una cosa y la lucha contra el consumo ya estuvo otra. Al frente de De Vida en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, pero hay que diferenciar quiénes deben de luchar contra el consumo y la lucha contra el narcotráfico es diferente. Porque el consumo, al que fuma la droga, el Estado lo apapacha, lo abraza, es un enfermito. Yo le digo, a mí es un vicioso, ¿no? Pero bueno, pero pobrecitos, ¿no? Entonces hay que apapacharlos y pobrecito, entenderlos y darles un tratamiento, ¿no? Porque se lo merecen como seres humanos. Yo no digo que no, pero de vez en cuando un jalón de orejas, ¿no? Porque hay que llamar al orden. El que se quiera malograr, que se malogre. O sea, el Estado no tendría por qué estar asumiendo los costos de gente que se quiere malograr haciéndolo conscientemente, ¿no? Pero hay que llamar al orden. Esa es la lógica, más o menos. Esa es la lógica, claro. Aunque suene duro, ¿no? Aunque suene duro, pero ¿qué hacemos? Porque hay que diferenciar al enfermo del vicioso. Eso. ¿No? Ahí está el gran asunto. Dicen, claro, ya, están enfermos, son enfermos mentales también, ¿no? Pero, a ver, tiene que haber una política de salud en este sentido también, pero yo creo que esa lógica tiene mucho sentido, lo que usted me está mencionando, ¿no? ¿Por qué estar gastando? Porque es un gasto de recursos del Estado que se financian con la caja fiscal, a la cual todos los peruanos estamos aportando de una u otra manera al pagar impuestos, al pagar en el IGB, al comprar cosas, ya uno está pagando, de eso se alimenta esa caja fiscal y eso va a ir para mantener este tipo de personas, aunque, como sabemos, las políticas de salud en el país también están por la pata de los caballos, ¿no? No son consistentes. Casi han colapsado, ¿no? Sí, yo la vez pasada tuve un problema de salud, me fui a un hospital
y qué pena, lastimoso, ¿no? Camillas sobre camillas en los pasadizos, en condiciones higiénicas, bueno, deplorables. Deplorables, ¿no? Entonces, y bueno, ¿dónde están los gastos de salud, no? Que realmente hay que poner mano fuerte en el país, ¿no? Entonces yo digo, cuando hablamos de política antidroga, no la ha habido, tenemos que implementarla. Somos el primer productor en el mundo de cocaína, es urgente implementarla. Y eso es responsabilidad del presidente, ¿no? Y que haya dicho lo de Troncho, bueno, pues ya dejémoslo como un tema anecdótico. Y quede ahí nada más. Lo más peligroso es cómo estamos combatiendo escuchaba en la mañana decir a un especialista que la política antidrogas en Perú, la actual, fracasó. Y yo le digo que no ha fracasado porque nunca ha existido. Nunca existió. Hay que implementarla. Lo que ha existido unos aparatos burocráticos que han permitido que hayan planillas doradas, que han permitido que muchos millones de ayuda internacional, bueno, se vayan al tacho. Pseudopolíticas. Así es lo que han habido. ¿Y qué hemos logrado? Pues bueno, pasar del cuarto o tercer puesto que estábamos al primer puesto. Entonces, mérito. Tenemos que cambiar de fondo. Y las instituciones tenemos que crear instituciones diferentes, con funciones mayores. El SAR antidroga no existe. En Perú nunca existió. Se puso un nombre a una persona y se acabó. Porque de vida es casi una ONG del Estado. Funciona casi como una ONG. No reprime el narcotráfico. Es una entidad que nos da estadísticas, ¿no? Y ese punto también de las estadísticas, en la mañana escuchaba a un renombrado periodista y yo creo que se quiere suicidar porque decía, yo opino que hay que legalizar el consumo, la comercialización, la producción, quería legalizar todo de la droga, en este caso de la coca, porque había pues el tema de la marihuana. Entonces este señor, renombrado y respetable, decía, bueno pues hay que legalizar la marihuana porque así caerían las mafias. Y yo le pregunto, pero esa opinión viene por un concepto errado. Es más o menos como, si no puedes derrotar a tu enemigo, únete a él. No tanto así, porque este enemigo te va a destrozar, te vas a unir para que te destroce. Yo no quiero por eso digo suicida, ¿no? Ahora, y uno de sus argumentos es, el alcohol y el cigarro son más dañinos. Y son legales. Pero está haciendo una comparación sobre consumos que están legalizados. La marihuana nunca ha sido legalizada. Legalícenla para que vean lo que va a pasar. Entonces vamos a tener un borracho fumón en la esquina. Ahora, otra cosa, cuidado, que la marihuana y la droga es amiga del delincuente. Cuando un delincuente va a asaltarlo a usted o a mí, no va borracho y tampoco se fuma un cigarro, se mete un troncho. ¿O no? Marihuana o cocaína. Así es, sí, efectivamente. Para darse valor. Entonces, si la legalizamos, pues multipliquemos por 10 los delincuentes en la calle. Claro, no todo lo que se han fumado, pues un troncho de marihuana también son delincuentes, digamos, ¿no? No, pero son medio raros, sí, porque yo no creo de que uno necesite llenarse la cabeza de cosas. Es que obviamente no se necesita. O sea, he asistido más de una oportunidad a un concierto de rock, por ejemplo, ¿no? Conciertos multitudinarios, y al lado, delante, detrás, uno percibe el olor de la marihuana, es característica, ¿no? Dicen para sentirse mejor todavía en ambiente, ¿no? Yo no tengo necesidad de fumarme nada adicional, de repente un cigarro por ahí muy de vez en cuando, pero no marihuana, para sentirme en ambiente. Es un problema de personalidad, fíjese, a mí me pasa mucho, cuando voy a una reunión social, una fiesta, mi amigo, el más tranquilo, cuando ya está picado, es el mejor bailarín. O sea, hay gente que necesita meterse algo en el cerebro para liberar su personalidad. Ese es un problema de formación, es un problema de hogar, es un problema psicológico. Hagamos un buen diagnóstico para dar buenas soluciones. Bueno, el alcohol te vuelve extrovertido, ¿no? Te hace hablar la de droga más. También. Sí. El cigarro al comienzo y luego deprime. Todas las drogas al comienzo a uno lo hacen valiente y después lo deprime. Es correcto, ¿no? La llamada resaca que se produce también, ¿no? Eso es cierto. Ahora, van a haber muchas opiniones seguro sobre el particular, pueden haber a favor o en contra, fíjese, bienvenidas sean todas. Señor Ángel, fíjese, los países europeos que se jactaban, ¿no?, de la libertad, del hombre es libre, tienen serios problemas ahorita. Por ejemplo, Suecia ha revertido su política, se ha vuelto un estado represor atroz y le va bien. Porque cuando liberaron el sexo, el aborto, imagínense,
Bueno, pues me refiero a las opiniones de la libertad, ¿no? Entonces, hay que liberalizar todo, pues, que vive el aborto, que viva la marihuana, entonces la poligamia también, pues, ¿no? Y también los gays, y se casen, entonces Sodoma y Gomorra, pues, ya no va a ser Perú, ¿no? Bueno, pero quizás son escenarios ya muy radicales, pero perdone, hay extremistas, ¿no? Pero hay impulsores de esto. No, sí los hay. Entonces, acá en el país también. Mucho cuidado, ¿no? La sociedad peruana en los últimos 20 años se ha denigrado. Bueno, los tenemos en el Congreso también, pero en fin, va a haber discrepancias, reitero, sobre el particular. Sobre el asunto de la marihuana, antes de pasar a las llamadas, porque esto está muy interesante para conversarlo también con el público. La marihuana tiene, y lo dicen bien, efectos también, paliativos, no sé si realmente serán curativos o no, pero se utilizan también. La cocaína también. Para se le da otro tipo de uso, de carácter medicinal. Mire, la cocaína ya fue liberalizada. Lamentablemente se ha mal formado todo esto, ¿no? Se ha mal utilizado. Claro, pero el consumo de cocaína ya fue liberalizado un tiempo y empleado en la medicina. Ya. Y lo usaba Sigmund Freud. Y después él mismo se dio cuenta de su fracaso y retrocedió. Eso es una historia que está latente en la medicina de los Estados Unidos. Por eso ellos no hablan de legalizar la cocaína. Pero en todo caso, tomarse un mate de coca si no hace daño. Pues, no, claro que no. O también el denticoca, también. Claro, hay productos que pueden pasar a ser parte de la canasta de la coca. Sí. Claro que lo hay. Y bienvenidos sean, ¿no? Tenemos 6 millones de hermanos nuestros que chauchan coca por el frío, por el trabajo, y también se han respetado. Yo no digo, eso está perfecto, porque uno tiene que hacerle frente a la inclemencia de la vida. Claro que sí. Ahora, hay también, pues, digamos, siempre van a haber, pues, criterios o, digamos, pensamientos en el otro sentido de, decir que todo eso que esté vinculado a las drogas es negativo para la salud de las personas, obviamente. Pero ahí también yo entiendo un doble discurso. Por ejemplo, y aquí me refería yo a un tema, ¿se acuerda de Miki González de Tiempo, que hacía alusión a la hoja de coca? Sí. Incluso hasta una cadena musical internacional muy conocida, pues, fustigó el tema. O sea, literalmente le puso un parche y dijo, esto no va, no pasa por acá, ¿no? O sea, lo censuró, porque dice, se estaba haciendo alusión a la coca, a la droga, ¿no? Pero en el tema, pues, se escuchaba, se oía, pues, dale doble sentido. Alusión a la hoja de coca, ¿no? Y digamos, a los beneficios, o a lo sagrado, a lo tradicional de la hoja de coca, lo ancestral que puede ser, porque ha sido utilizado también hasta por los incas, ¿no? Por nuestros ancestros. Pero bueno, ya depende. Pero ahí el Estado tiene una responsabilidad. Yo creo que el Estado debe diseñar qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciudadano queremos. Y después comenzamos a liberalizar lo que haya que liberalizar. Pero una vez que lleguemos a un consenso, lo que no podemos es, ahí va la bola, a ver quién la agarra, ¿no? Porque genera confusión y los que más pierden en esto son los jóvenes. Sí. ¿No? Y eso es lo peligroso. Vamos con llamadas, ahora sí. ¿Cómo no, señora? Estamos con el mayor Evaristo Castillo aquí conversando este tema importante, ¿no? A ver, legalización o no y no me refiero a todas las drogas, porque no habría que generalizar, ¿no? Hay que ser, creo, en esa parte bastante específico. Pero hablemos del tema con el público aquí en Radio Exitosa, a propósito de esta situación que quedó en la anécdota y la frase del troncho del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? 251-9422 y 467-4499. ¡Aló! Aló. Buenas noches, señor. ¿De qué parte nos llama? Exitosa. Del Callao, señor Ángel. Bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, un saludo ahí al mayor. Buenas noches. Obviamente que si nosotros permitimos que se legalice la droga, va a ser una perdición, ¿no? Aquí en el Callao, solamente para tomar unas palabras que dijo el general, mientras que nosotros no encontremos culpable a las autoridades, esto no va a cambiar. Aquí en el Callao, en las avenidas, la gente sale a lavar los carros, malogran las pistas. No hace una cosa y no sustenta los gastos. La otra vez un policía, yo lo encontré, estaban asaltando, ¿no? Y le digo, señor, esos motorizados, ¿no? Le digo, señor, están asaltando. ¿Y sabe lo que me contestó? No, pues ese no es mi trabajo, allá hay otro policía más. Eso no, o sea, es indignante que nadie como autoridad no haga nada. O sea, prácticamente aquí no hay autoridades. La gente aquí en el Callao, discúlpenme lo que le voy a decir, está fusilánime, se ha vuelto fusilánime, o sea que está así aturdida,
no reclama. Si quiere la pista, no le interesa. Si quiere la venir a valorar, no le interesa. O sea, como dice el señor, ¿no? Mientras que acá no encontremos a los culpables y no metamos presos a los que son corruptos, esto no va a cambiar. Gracias, señora. Bien, gracias, señor. Vamos a acumular más comunicaciones de los oyentes. 10 de la noche con 21 minutos. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, señor Arevalo? Bien. Saludos por su invitado. Es cierto, pues, o sea, ¿de qué vale, pues, a veces atrapar a estos reducidores o estos que venden ahí su droga, cuando al final detrás de ellos, pues, hay los grandes capos, o se dice, pues, los grandes mafiosos? Y inclusive el otro día escuché una noticia que hay hasta militares ahí en el BRAE que están ahí dejando pagar droga. O sea, ¿en qué estamos? O sea, por eso cuando a la gente alegremente dice, no, yo voto por el corrupto porque igual todos vamos a robar, no sabe lo que están hablando en su ignorancia, de repente entre su maldad. Porque como lo dijo el señor, claro, saber drogate y a ver luego qué pasa. Va a pasar lo que pasó en México, pues, ¿no? En México así empezaron, así los carteles por lo bajo, y al final, pues, México es un narcoestado donde hay más de 250.000 muertos en estos últimos 8 años. El otro día escuché un informe y un documental. Entonces, imagínate, o sea, el narcotráfico, ¿no? Una vez que tomó el poder allá en México y ya sentado en todas las instituciones, ha matado más de 4 veces de lo que acá ha matado el terrorismo. Imagínense. Y a veces yo veo que ahora la prensa pues está con esta cortina de humo, ¿no? Del terrorismo, el terrorismo, y la gente parecen unos borregos, otros que son politiqueros, pues, ¿no? Las portátiles llaman, claro, para seguir el juego. Pero más o menos la gente pensante se da cuenta que estos sueltan esas cortinas de humo, porque en el fondo tenemos problemas, pues, importantes y graves, como esto justamente del narcotráfico, la inseguridad y el tema por ejemplo, a su invitado me gustaría preguntarle qué opina de que, por ejemplo, acá en nuestro país hay bases militares, ¿no? Porque Atilio Borón, un internacionalista, dijo que hay unas bases. Algunos periodistas lo niegan, pero eso es traición, ¿no? Obviamente. Pero sí hay gente que sabe. Que está bien, porque algunas dicen que han venido para ayudar justamente a luchar el narcotráfico, pero en Bolivia Evo Morales los votó y allá se luchó contra el narcotráfico. Y otra pregunta, ¿qué opina de que vamos a entregar nuestro mar con la Convemar? Porque yo veo que muchos, a veces, disque militares, ¿no? Se cantan el himno nacional, dicen todo eso, pero cuando se trata de temas justamente de nuestra soberanía, se esconden como unas ratas. Bueno, eso es todo, gracias. Bien. Vamos con otra llamada más, aquí en Exitosa, 10 con 23 minutos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire, justo estoy escuchando el preámbulo para la noticia de hoy. Bueno, y primero también quisiera opinar, ¿no?, sobre el mausoleo. Sí, por favor, adelante. Sí. Bueno, yo pienso que en realidad todos los peruanos tenemos derecho, pues, a una sepultura, ¿no?, en base a nuestros credos y las prácticas que profesemos. Lo otro es que es bastante irónico porque tenemos un presidente, y yo pienso que el invitado que usted tiene también seguramente debe saludar el proceso de paz que hay en Colombia, ¿no? Y qué tremendo contraste con lo que vivimos aquí en nuestro país, porque por un lado quiere, pues, que los que asumen la defensa de los familiares, por ejemplo, ¿no?, de los cuales, pues, después de 30 años han entregado sus cuerpos de un genocidio desarrollado, pues, en el 86 por Alan García, y que centren más en el dolor de los familiares, en el mausoleo que han construido, en lugar de resolver adecuadamente el problema, por ejemplo, de la reconciliación entre los peruanos, ¿no? Y por otro lado, atizan, pues, sobre un problema en realidad que no va a resolver para que nuestra nación desarrolle, porque ahorita hay gruesos problemas, ¿no? Por ejemplo, defender la soberanía nacional, el hecho de que los peruanos tengan más derechos, ¿no?, que no se bajen los salarios, y tantos otros problemas que aquejan a la ciudadanía. Lo otro es entrar en el pasado y no ver con optimismo el futuro. Entonces yo le haría una pregunta a su invitado, ¿no? ¿Cuál es la política que él seguiría para reconciliar a nuestro país, para reconciliar a todos los peruanos, centrando en los odios y las venganzas? Eso es lo que yo le pregunto a su invitado. Bien, gracias. Correcto, gracias también a usted. En breve va a responder justamente él esta inquietud y también las demás. Una llamada más. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? Arevalo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Miguel de Arequipa. Adelante, Miguel. En primer lugar, yo lo que quisiera mencionar es lo siguiente, ¿no? La lucha contra el narcotráfico es completamente falsa, digamos, una cortina de humo, pues, ¿no? ¿Por qué? Lean nomás este libro, Los Señores de la Sombra, de Daniel Stulin.
O sea, cómo la droga, vía del Perú y de, ¿cómo se llama?, de Bolivia, de todo, digamos, de América Latina, cómo pasa por Colombia, por México, y cómo ingresa el dinero a Estados Unidos. La bolsa de valores de Estados Unidos está alimentado justamente por la cuestión de la droga que viene de la Asia, que va de América Latina. Entonces, mire, cuando uno frena nada más que, por ejemplo, los dólares que no lleguen del narcotráfico de América Latina, la bolsa de valores cae, la bolsa de valores de Estados Unidos. Los grandes bancos están, digamos, alimentados justamente con el dinero el dinero pues mal habido. Y entonces, ¿cómo podemos de alguna manera, cómo va a haber esa lucha? Es una supuesta lucha contra el narcotráfico. Aquí se han metido los cárteles, las mafias. Imagínense cómo México, si no produce cocaína, pero sin embargo ahí están los grandes cárteles. ¿Cómo manejan eso? Entonces, ¿quiénes son los responsables? Entonces, esto sabe el gobierno norteamericano, esto sabe el gobierno peruano, y saben las mafias perfectamente cómo manejar. Entonces aquí la lucha es simplemente una pantomima, una mentira. Aquí está metido el ejército, están metidos los políticos, estos congresistas simplemente son lobistas de todas las personas, ¿no? Correcto, entonces, correcto. La cuestión, digamos, de el mausoleo, todo eso simplemente es cortina de humo. La lucha contra Sendero y etcétera, es cuento nada más. Porque en el fondo, mire, ¿con quiénes trabaja el señor Antesana, el señor Pedro Yaranga, Carlos Tapia? Supuestos senderólogos, ¿no es cierto? Trabaja pues con servicio de inteligencia. Más bien los senderistas... Muy bien, caballero. Gracias, yo le agradezco por su llamada desde Arequipa. Por favor, nos estamos atendiendo demasiado. Luego va a faltar tiempo para que responda nuestro invitado. Bueno, apelando a la capacidad de síntesis, por favor. Bueno, las respuestas breves, ¿ya? Sí, por favor. Las preguntas a los señores oyentes. El tema del muchacho del Callao de la Policía Nacional. Sí, pues, la policía tiene que refundarse. Hay que hacer una nueva policía. Lo que va a hacer el señor ministro con mucho esfuerzo, y yo creo que luego ojalá tenga éxito, pero creo que va a fracasar, los parches nos van a llevar al fracaso. Él tiene que trabajar, es cierto, con lo que tiene, pero tiene que tomar la decisión política de que refundar la policía desde las escuelas. Tenemos que tener gente que tenga mística, que se sienta que ha nacido como policía para proteger al ciudadano y no para extorsionar al ciudadano. Es una realidad, pues, porque van a pasar, esto va para peor. Cuando no se pone a un gran mal, una gran solución, bueno, pues vamos por lo peor. Eso en cuanto al señor que habló sobre la policía. El tema de las bases militares de Estados Unidos, son convenios pues que hay que respetar. Segundo, que las bases militares, como su nombre, son bases militares, vienen a hacer actividades militares. Y hay convenios pues de cooperación militar. Juegan contra un enemigo que es un enemigo hemisférico. No contra el pueblo peruano no es enemigo de las bases militares. Se supone que podría haber un enemigo de otras partes del planeta Tierra, ¿no? Por eso las bases militares vienen a hacer reconocimientos. Y bueno, y sí traen bastante ayuda social, ¿no? El tema de Convemar, bueno, yo creo que nosotros los peruanos hemos cometido mucho atropello y hemos cometido también errores en muchas cosas que son nuestra propia riqueza. Entre ellas nuestro propio mar, lo hemos depredado, lo hemos destrozado el mar nuestro. A pesar de eso, lo mejor, el pescado peruano, pues, de respeto, ¿no? Sigue, es un mar tan hermoso que ahí está. En cuanto de Convemar habla de las millas más, millas menos, es un tema que yo creo que debería quedar como, deberíamos conservar nuestras 200 millas, ¿no? El tema de la paz en Colombia, bueno, ahora pueden aplaudir la paz, pero acuérdense, primero que hay impunidad de ambos bandos, porque han habido crímenes de guerra, por un lado, que deberían ser sancionados, y por otro lado han habido crímenes de los gente de la FARC. Era uno de los requisitos. Ahora, claro, impunidad lograr. Total, y nada que se base, nada que se construya sobre la impunidad tiene éxito. Por favor, en base de una paz. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de la FARC? Un partido político. ¿Financiado con qué dineros? El narcotráfico. Entonces van a establecer un narcoestado más rápido que el de México, ¿no? Porque, ojo, el siguiente paso del guerrillero, terrorista, como le llamamos, ¿por qué quiere la paz acá? Según Sendero quiere que lo reconozcan y la amnistía. Para entrar a la política. ¿Y quién financiaría el partido político de los senderistas? La droga.
Entonces ya eso sería terrible. Y eso desgraciadamente creo que va a pasar en Colombia. Ojalá no pase. Este tipo de guerra interna se vive en todas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos cuenta Carlos Hugo Santander, que es un amigo y politólogo que radica en Goiás, en Brasil, y es también profesor universitario. Dice, aquí en Goiás, estado donde vivo, hay toda una confusión. Acabaron de matar a un candidato a alcalde y herir gravemente al gobernador en ejercicio del Estado. Y este domingo son las elecciones municipales, dice ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Nos cuenta este hecho anecdótico de la violencia interna y violencia política que también se vive allí, ¿no? Y la señorita que habla sobre qué haría para la reconciliación nacional. Se tiene que imponer la verdad en ambos bandos. Han habido militares que tenían dos tipos de problemas: o perdían el control, era un tipo psicológico, porque bueno, las condiciones eran muy duras y se excedían, y habían otros que han sido simplemente asesinos a sangre fría. Uno tiene que estar internado en la clínica, tratamiento, y uno tiene que estar preso 35 o 50 años, lo que corresponda. Lo que no puede es impunidad. Y del otro lado, Sendero, igual. Todos los procesos no pueden, que tenemos ahorita 6.000, 7.000 fosas ahí, de peruanos, de ciudadanos como nosotros. A usted lo matan y después a su hijo le dicen, pero no pasó nada, viva la paz, y nos abrazamos. No es así. Entonces nos acostumbramos a que la vida tiene poco valor, y al contrario, debemos acostumbrarnos que cada día la vida tiene más valor. El enemigo del hombre es la muerte, no es otro hombre. Yo cuando veo que hay estas cosas digo, tenemos que entender los seres humanos y los hombres que el enemigo nuestro es la muerte, la que termina con nosotros. A ver, las heridas siguen abiertas, entonces luego de tantos años difícilmente van a cerrar. Y por ejemplo, aquí nos lo planteaba otro oyente también, el general Wilson Barrantes. Nos decían, a ver, lugares como por ejemplo, a propósito de este mausoleo en Comas, que va a ser demolido aparentemente, también debería hacerse lo propio con el Ojo que Llora, o con este lugar de la memoria, o el Museo de la Memoria, que lo único que hacen es justamente exaltar ese tipo de sensación, no solamente sensaciones, sino sentimientos encontrados, y que no ayudan a cerrar estas heridas. ¿Usted lo respalda o no? Mire, yo respeto mucho las ONG, yo respeto mucho, pero ¿sabe qué pienso? Y casi convencido que los señores que trabajan en ONGs, que tienen tanta experiencia en una labor tan grande, no deberían entrar a política, porque no pueden ser juez y parte, porque las ONG nacieron para llegar donde no llegaba el Estado, para controlar al Estado, para impulsar la mejor vida y las sociedades, o sea, son los entes fiscalizadores del Estado en sus políticas sociales. Pero si usted lo hace, que esas ONG, porque muchos miembros de las ONG ahora están en política, entonces nace el Ojo que Llora, ¿no? Entonces, tenemos que ordenarnos. Yo siempre he dicho, hay 4 cosas para hacer bien cualquier proyecto. Uno es ordenarnos, orden, disciplina. El otro sería obediencia y respeto. Cuando ahí me invitaron a ir a la marcha por el feminicidio, por las mujeres, le dije, yo no voy. Menos. Yo no voy. ¿Saben por qué no voy? No es que yo no crea en eso, sino que acá teníamos que hacer marcha por las mujeres, por los niños, por los perritos que los atropellan y nadie dice nada. O sea, hay abuso a la mujer, hay abuso al niño, un montón de niños, hay abuso a los animales, hay abuso también a hombres. O sea, entonces, la doble moral. Entonces yo le dije, bueno, hagamos una marcha por el respeto. El día que todos nos respetemos, se acabó feminicidio, se acabaron atropellos y abusos. Muy bien, interesante esta conversación, Mayor. Yo le sigo deseando los éxitos del caso también, en la labor que usted desarrolla, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Exitosa y Exitosa TV. Yo le agradezco muchísimo, y sé que ya este es su último programa, con mucha pena. Ajá, muy bien. Pero lo exhorto, por favor, y con mucho cariño, sigue usted, porque necesitamos periodistas como usted, señora. Bueno, gracias por esa palabra también, muy gentil, Mayor. Así es, 10:35, pausa y volvemos.